Bien, hermanos, en esta tarde voy a compartir con ustedes un mensaje bastante diferente. No vamos a empezar todavía el estudio de Tercera de Juan, sino que vamos a estar considerando algo que en la actualidad, en lo que está sucediendo en nuestro tiempo, creo que es bastante pertinente. Hace algunos días les había compartido un documento donde trataba de mostrar que Israel, o el estado actual de Israel, no es la nación del pacto de Dios, como algunos lo quieren suponer. Algunos creen que Israel es como el reloj profético de Dios y que debemos estar atentos a todas las cosas que ocurren en Israel, porque eso significa que allí nosotros vamos a saber si ya pronto es el fin del mundo. Perdón, no sé si me pueden traer un vasito de agua, por favor. Bien, entonces tenemos hoy en día personas bastante asustadas, ¿verdad? Ha pasado recientemente un eclipse, ha estado temblando, Israel ha estado en conflictos serios con Hamas, la organización palestina terrorista, y entonces allí están las personas un poco inquietas o asustadas, y todo esto surge de no comprender bien lo que la Escritura enseña en un discurso tan importante como el que el Señor Jesús expuso, denominado comúnmente como el discurso del Monte de los Olivos. Y el sermón de esta tarde tiene por título El fin de una era. Y es mi propósito, hermanos, con el favor del Señor, poder darles, si han tenido algunas de estas ideas, tranquilidad y demostrar por la Escritura, aunque sea de una manera muy breve, que lo que el Señor anunció en Mateo capítulo 24, así como en Marcos capítulo 13, gracias. Así como en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulos 17 y 21, no enseña nada sobre lo que se llama comúnmente el fin del mundo, ni hay señales de lo que va a ocurrir antes de que, como dicen algunos, se acabe el mundo, sino que ese discurso del Señor Jesús tuvo el propósito de demostrar, y parece ser de manera más específica a sus discípulos, lo que acontecería antes de que el juicio de Dios se derramara sobre la nación de Israel, y más bien despojando así a aquel pueblo israelita del reino de Dios que Dios había manifestado en medio de ellos. Ahora, por favor, hermanos, tengan mucha paciencia. Esto va a ser un solo sermón y se necesitaría una serie para poder abarcar todo el discurso del Señor Jesús en el Monte de los Olivos, para ir viendo señal por señal y cómo eso la misma Escritura nos muestra que se iba cumpliendo. Pero hoy entonces lo que vamos a hacer es simplemente considerar, a partir de lo que dio lugar al discurso del Monte de los Olivos, cómo en verdad todas estas señales que habló Jesús, o este discurso, tenía que ver con algo que sucedería pronto para aquella generación y no como algo que está en nuestro futuro, como si estuviese hablando del fin del mundo. Por lo tanto, como el tema es, tal vez no es complejo, pero tenemos una gran enseñanza, nos han inundado con un montón de enseñanzas erróneas, y entonces muchas veces cuando llegamos a textos como este, nos cuesta despojarnos de lo que hemos recibido durante mucho tiempo para poder ver con claridad la Escritura. Por esta razón les suplico que por favor, antes, si pueden tomar apuntes rápido, está muy bien. Yo les voy a compartir las notas de este mensaje después, pero sobre todo me interesa que puedan prestar mucha atención para que no se distraigan ni siquiera al buscar cuando lea los textos para ustedes que vamos a estar leyendo. Entonces, les decía que el Señor Jesús estaba hablando en Mateo 24 de el castigo o el juicio que vendría sobre Jerusalén, y eso es lo que traería el fin de una era. Por eso el título de ese mensaje, el fin de una era. Ahora, ¿por qué debemos ver Mateo capítulo 24? Vaya por favor a Mateo capítulo 24 y vamos a hacer lectura en los primeros 3 versículos. Por favor, ese lo pueden buscar para que lo puedan leer y puedan ver con sus propios ojos cuál fue la ocasión de este discurso del Señor Jesús. Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 3. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo
que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy bien. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos notar aquí, hermanos? Y el mensaje va a consistir simplemente en considerar las dos preguntas que hacen los discípulos al Señor Jesús en estos versículos. A Jesús los discípulos le muestran el templo y básicamente le estaban mostrando las maravillas del templo. Era una obra arquitectónica bastante grande. Algunos historiadores dicen que incluso era considerado como una de las maravillas del mundo en aquel tiempo. Y para los judíos esto era algo muy representativo, pues el templo simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos como una nación pactual. Entonces ellos se asombran con el mobiliario, con los edificios, con los ornamentos del templo y le dicen al Señor: ¿ves todo esto? Y entonces el Señor les responde: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y posteriormente los discípulos le hacen a Jesús unas preguntas. Versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora bien, consideremos nuevamente los primeros dos versículos. Se acercan los discípulos, muestran los edificios del templo y Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí, en este versículo, hermanos, es la siguiente: ¿habló Jesús del fin del mundo? Cuando dijo: no quedará, de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Pueden ver ustedes allí una referencia al fin del mundo? Evidentemente no. A Jesús le muestran el templo. Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto ocasiona o da lugar a la pregunta de los discípulos, o a las preguntas de los discípulos, quien lo toman aparte y le preguntan a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que Jesús acaba de profetizarles: el derribamiento del templo, que no quedaría piedra sobre piedra, pero además que esa casa, aquello que había sido casa de Dios, donde estaba la presencia de Dios, sería dejada desierta. En el capítulo 23 de Mateo, versículo 38, dice así: Jesús les dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Entonces los discípulos preguntan tomando como referencia las palabras de Jesús. Y vean que las preguntas que registra Mateo parece registrar tres preguntas en apariencia. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si usted tiene la Reina Valera de 1960 va a ver que allí la traducción es y del fin del siglo. Pero ¿por qué entonces, si parece ser muy claro que Jesús estaba hablando del templo, los discípulos preguntaron respecto a lo que él profetizó del templo, ¿por qué entonces es muy común ver que un texto como este, un discurso como este se futuriza? Es decir, que las personas creen que está hablando de una profecía que todavía en nuestro tiempo no se ha cumplido, que es una profecía para el futuro lejano nuestro. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, esto tiene que ver con algunas traducciones bíblicas. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional y Palabra de Dios para Todos, por ejemplo, ellos hacen una traducción en donde la pregunta no es y del fin del siglo, es decir, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sino que la traducción que ellos hacen es ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Pero resulta ser que en el griego la palabra que se traduce bien en Reina Valera como siglo es aion, no es cosmos, es decir, mundo. Y aion significa era, edad, época o siglo. Eso es lo que significa. Ahora, nosotros debemos contemplar también este mismo relato, cómo lo registran los demás evangelistas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, voy a leer versículos del 5 al 7. Y a unos que hablaban
de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, noten que es lo mismo, en cuanto a estas cosas que veis, dice Jesús, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Una vez más, que esto, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Noten que Lucas registra dos preguntas, pero la misma ocasión. Los discípulos viendo las maravillas del templo y Jesús diciendo no quedará piedra sobre piedra. En este caso Lucas dice que no sea destruida. Y le hacen las preguntas que vemos en Mateo, con la salvedad de que Lucas no dice explícitamente fin del siglo, sino que nada más registra y qué señal, cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder. Ahora veamos qué es lo que dice el Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 13. Marcos es aún más específico en los detalles porque menciona quiénes fueron los discípulos que le hicieron la pregunta a Jesús. Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2. Versículos 1 al 4, perdón. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué falta o qué parece faltar en las preguntas según el relato de Lucas y de Marcos que registra Mateo? Las palabras fin del siglo. Pero ese fin del siglo es la misma segunda pregunta en Mateo que vemos en Lucas y en Marcos. Ahora uno debe preguntarse ¿por qué Mateo agrega algo más acerca del fin del siglo? Y aquí es muy bueno que nosotros entendamos que cada libro de la Escritura tuvo destinatarios específicos o una audiencia principal. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo está destinado principalmente a los judíos. Por eso Mateo reconoce continuamente el cumplimiento de profecías aplicándoselas a Cristo como el Mesías. Mateo escribe a una audiencia judía, al pueblo judío, a su propio pueblo. Y los judíos entienden sus profecías. Los judíos saben lo que está escrito. Pero a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas tienen una audiencia gentil. Ellos escriben para gentes de otras naciones que no tienen mente de las escrituras judías. Podemos demostrar esto en el mismo relato de Mateo 24. En Mateo 24, versículo 15, dice el Señor, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Miren que Lucas está diciendo, está citando la profecía de Daniel porque él tiene una audiencia judía. Los judíos conocen sus escritos, conocen su ley, sus libros, y entonces Mateo simplemente dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Pero a diferencia de Mateo, Lucas no cita la profecía, sino que más bien explica la profecía porque él se está dirigiendo a gentiles, para que los gentiles entiendan qué era lo que significaba la profecía. Vaya ahora a Lucas, si puede buscarlo rápidamente, Lucas capítulo 21, versículo 21. Versículo 20. Voy a leer de nuevo Mateo 24, 15, pero lo voy a leer juntamente con el 16 para que sea más claro. Mateo 24, 15, 16 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora miren cómo lo explica Lucas. Lucas no cita la profecía, sino que la explica. Lucas 21, 20 y 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Miren que es lo mismo que Lucas está diciendo que Mateo. La gran diferencia es que al tener una audiencia gentil que no conoce los escritos judíos, Lucas interpreta la profecía que Mateo simplemente cita. Ahora, con ese texto, los que estén en Judea huyan a los montes, ya de por sí nos muestra que Jesús no está hablando del fin del mundo. Si como algunos creen que esto habla de que la tierra por completo será quemada y destruida, hermanos, pensemos, ¿podrá huir alguien a los montes de eso? Es imposible. Y noten que la profecía está localizada en Judea. Y esto de los ejércitos fue lo que sucedió cuando los romanos sitiaron Jerusalén y finalmente destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo. Entonces es importante que nosotros consideremos estas cosas. La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que acaba de decir Jesús de la destrucción del templo, que no quedaría piedra sobre piedra, o que no quedaría piedra que no sea destruida. Y Jesús responde a esta pregunta. Veamos en el versículo 34 de Mateo 24. ¿Cuándo sucederá esto? Jesús profetiza esto aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Aproximadamente ese es el tiempo, algunos lo trazan entre el 30-31, en el año 30-31. Jesús responde a sus discípulos cuándo sucederían estas cosas. Mateo 24-34. Miren a Jesús, qué categórico que es. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación es de 40 años. Para un judío la generación son 40 años. Les dije, Jesús profetizó esto aproximadamente en el año 30. La destrucción del templo, la ciudad quemada de Israel, de Jerusalén, fue en el año 70 después de Cristo. ¿Cuántos años hay del año 30 al año 70? 40 años. Acontecerá antes de que pase esta generación. Este es un versículo bastante problemático para los que entienden que todo esto son cosas que no han sucedido, porque entonces tienen que modificar las palabras de Jesús y ya esta generación, es decir, a los que tenía Jesús allí, ya no significa esa generación, significa la generación a la cual le va a pasar eso. Así argumentan, porque no pueden ver con claridad y no pueden tomar la Escritura como debe ser tomada, con la manera en la que Cristo lo enseñó. Nosotros no debemos modificar las palabras del Señor. Esto ha provocado que algunos nieguen que Jesucristo en verdad era perfecto. Algunos se burlan de la fe cristiana justamente por esto, y se burlan de Cristo diciendo que Cristo profetizó que vendría en aquella generación a manifestar su reino y no vino, dicen ellos. Pero hay un problema allí, y tiene que ver con que cuando se entiende esto de manera futurista, las personas entienden entonces que Jesús estaba hablando de la venida corporal que va a suceder en el día final, pero Jesús no estaba hablando de esa venida. Jesús estaba hablando del juicio que vendría sobre Jerusalén, y vamos a ver cómo él mismo dice que esa venida de la que él habla no era física. Más bien él dice en su discurso, si alguno dice aquí está el Cristo, venga, es mentiras. Y en Marcos dice que el reino de Dios no vendría con señales visibles, que la Reina Valera traduce como advertencia, no vendría con señales visibles. Entonces nosotros no podemos modificar el discurso del Señor Jesús para después suponer que estas cosas no han tenido lugar. Y más bien, cuando entendemos esto, queridos hermanos, no solamente somos guardados de los temores que la gente tiene hoy en día, sino que podemos tomar la Escritura y decir, Jesucristo es el Señor perfecto, veraz, y no se equivoca, y Él no mintió cuando dijo que sucederían las cosas que iban a suceder. Y que incluso un historiador judío que ni siquiera era cristiano registra, y sus registros, Josefo registrando las guerras de los judíos, narra tal cual las cosas que el Señor Jesucristo profetizó. Y él habla de Cristo, él se refiere a Cristo como un hombre muy sabio, que algunos tenían como el Mesías o como el Cristo. Y todo lo que Jesús dijo, todo eso se cumplió. Entonces no podemos
Una de las cosas que nosotros debemos, y aquí se explica mucho sobre esto, es que debemos interpretar la Escritura en su contexto. ¿Y cuál es el contexto? Los discípulos diciéndole a Jesús, mira todas estas cosas, Jesús diciendo, nada de esto quedará, o sea, piedra sobre piedra no quedará, serán destruidas, y entonces los discípulos respondiendo a Jesús, pidiéndole que les indicara cuándo sería y qué señales habrían de ese evento. Ahora tenemos que pasar entonces a la segunda pregunta que aparece allí en Lucas, en Marcos y también en Mateo, que es la que trae mayores dificultades. Hemos visto cuándo serán estas cosas. Jesús respondió de manera muy clara, todo esto acontecerá antes de que pase esta generación. Y ya de por sí ese marco de tiempo nos limita todos los hechos que Jesús profetizó allí. Pero consideremos entonces esta pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o como dicen algunos, del fin del mundo? Entonces, como les dije antes, podemos preguntarnos, ¿cómo llegaron los discípulos del Señor a suponer que Jesús, profetizando la destrucción del templo, estaba anunciando el fin del mundo? Preguntémonos eso, ¿cómo llegaron ellos a conectar? ¿Cómo llegaron a conectar el derribamiento del templo con el fin del mundo y por ende el fin de la humanidad? Esta es una pregunta que difícilmente puedan responder los que toman esa postura futurista de que estas cosas todavía no han sucedido. No hay ninguna razón para suponer que ellos conectaron esto. Ahora, los discípulos en el mismo Evangelio de Mateo, que como les he dicho se diferencia de Marcos y de Lucas, en que tiene una audiencia judía específicamente para demostrar que Jesús es el Cristo, entonces Mateo registra cosas o con palabras que los demás evangelios no lo registraron como Mateo. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús ya ha hablado de esa venida que tenían los discípulos en mente cuando le preguntaron, ¿y qué señal habrá de tu venida? Ellos no desconocían acerca de Jesús diciendo que vendría. Y hay varios textos en las Escrituras que nos hablan de esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 23. Voy a leerlo rápidamente. Mateo 10 del 16 al 23. Dice Jesús a sus discípulos en aquel tiempo: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A sus discípulos. Y el libro de los Hechos es una demostración justamente de estas cosas. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Recuerden que los discípulos del Señor, posteriormente sus apóstoles, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos recibían la inspiración directa de Dios para hablar lo que Dios les daba que hablaran. Si nosotros suponemos que esto se cumple más allá de los discípulos del Señor, a los que Él les dijo, estas cosas sucederán, hermanos, tendríamos que asumir entonces que el Espíritu Santo sigue revelando directamente a los hombres las cosas que tienen que decir. Sigamos leyendo para que veamos esto. Porque no sois vosotros los que habláis. ¿Ven? Jesús está hablando de la inspiración directa del Espíritu Santo. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿en dónde está Jesús? En Israel, recuerden. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ya tenemos una referencia allí a venida. Por eso los discípulos preguntan, o Mateo registra, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo tenemos también en Mateo capítulo 16, versículos 27 al 28.
Mateo 16, 27 al 28. Miren las palabras de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, es decir, estaban allí con Jesús, a los que Jesús les estaba hablando, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermanos, ¿cómo masticamos eso? Si decimos, esto no se ha cumplido, ya tenemos más de 2000 años desde que Cristo fue a la cruz del Calvario, desde que habló estas cosas, ¿cómo decimos que esto no ha sucedido? ¿Será que pensamos que hay apóstoles vivos todavía? Las palabras de Jesús son claras y no hay ninguna dificultad en interpretarlas. Algunos de ustedes no gustarán la muerte antes de que vean venir al Hijo del Hombre. ¿Saben qué tienen que hacer los futuristas? Tienen que tomar este texto, modificarlo, para que entonces Jesús no esté hablando de su venida, porque cada vez que entienden venida, ellos piensan que se refiere a la venida corporal para establecer la resurrección y el juicio final, y entonces dicen, no, es que esta venida era el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. O algunos dicen, no, era la transfiguración del monte que algunos discípulos vieron. En verdad, miren, el mismo Charles Spurgeon en un sermón critica esas posturas, aunque él tenía una postura bastante extraña, pero lo llamativo es que Spurgeon dice, ciertamente si uno lee esto y cualquier niño lo lee, va a entender que Jesús se refería a su venida en juicio sobre Jerusalén. Así lo dice Spurgeon, pero después dice que escuchó la enseñanza de otro hombre que predicó, y entonces una postura allí bien complicada, bien extraña. Pero Spurgeon hace mofa en un sentido de esas ideas de que Jesús estaba hablando aquí de la transfiguración o que estaba hablando del día de Pentecostés. Hermanos, Jesús está hablando de esa misma venida por la cual los discípulos le preguntaron en Mateo 24 qué sucedería, y que él respondió, sucedería antes de que pase esa generación. Mateo capítulo 22. Mateo 22 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y esta es una parábola que narra, de hecho, la destrucción de Jerusalén, y con lujo y detalle, la ciudad fue quemada. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dice Juan, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su labranza y otro a sus negocios. Muy parecido a aquellos hombres que querían seguir a Jesús, y uno le decía, no, primero deja que entierre a mi padre, ¿verdad? Y así, excusas. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta parábola está narrando o está profetizando lo que acontecería a Jerusalén. Dice en el versículo 13, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esto se refiere al antiguo pacto, de aquel antiguo pacto donde Israel era el pueblo de Dios. Muchos fueron llamados, pero no todos eran israelitas, no todos eran verdaderos hijos de Abraham, solo los que eran en Isaac por la promesa, los que tenían fe en el Mesías. Muchos fueron llamados, pocos los escogidos. Por eso Jesús y los profetas hablaban de un remanente que sería salvo. Pero no debemos pensar que el nuevo pacto tiene remanente, porque el nuevo pacto no deja a nadie por fuera. El antiguo pacto dejaba a aquellos circuncidados por fuera, porque eran circuncidados solo de carne, pero no de corazón. Esto es lo que está hablando aquí. Mateo capítulo 23, versículos 33 al 36. Jesús, estos son los famosos ayes contra los fariseos, contra los escribas. Serpientes,
generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Lo mismo que leímos en Mateo 10. Es lo mismo. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Versículo 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos, ¿van siguiendo esto? Miren que aquí no nos hemos salido de las mismas palabras del Señor Jesús. Es la Biblia marcándonos el camino de cómo nosotros debemos entender esto y por qué podemos ver que los discípulos hablaron de su venida, de la venida que Jesús ya había enseñado. Ahí mismo en Mateo 23, 37 en adelante dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y saben qué hacen algunos? Decir que esto se refiere al día del retorno físico de Cristo, porque ellos dicen va a llegar a Jerusalén. Entonces yo no sé cómo es que al mismo tiempo interpretan que todo ojo le verá, porque también asumen que eso es futuro. Si Jesús, el cuerpo de Jesús está en Jerusalén y la tierra es un globo, ¿cómo lo va a ver todo ojo? Esto hasta pasa del raciocinio. Ahora, la Biblia misma nos muestra cuándo eso se cumplió. Jesús le estaba diciendo: no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, y se estaba refiriendo a su entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, voy a leer desde el versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Ellos rechazaron a aquel príncipe de paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Noten qué armonía, hermanos, tienen las Sagradas Escrituras. De esto están preguntando los discípulos. Ellos entendían esto. Jesús había hablado sobre estas cosas. Pero aún hay algo difícil allí para, como les decía al principio, las cosas que nosotros hemos escuchado comúnmente. Y entonces alguien puede preguntar: bueno, pastor, entonces está bien, esos versículos parecen hablar de eso, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con Mateo 24, cuando habla de que verían al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria? Eso no pudo ser cumplido, dirían muchos. Bueno, si nosotros tenemos un entendimiento de que aquí se refiere, como les dije, al retorno físico de Cristo, evidentemente no podría ser cumplido. Pero Jesús no está hablando de esto una vez más. Estas cosas sucederían en esa generación. No podemos arbitrariamente sacar unas cosas sin ninguna base o fundamento para sacarlos o excluirlo de esa manera. Ahora, permítame mostrarle que estas palabras de Jesús en verdad se cumplieron. La gran
problemática que nosotros tenemos es que entendemos allí venida como Jesús viniendo del cielo a la tierra, cuando realmente Jesús habla las palabras de Daniel, de la visión de Daniel, donde más bien es el Hijo del Hombre ascendiendo al cielo. Vayamos a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Todos estamos de acuerdo en que Dios el Padre no habita en la tierra, ¿verdad? Él no hace, su trono, su estrado está en los cielos. Ahora, en la visión de Daniel 7, versículos 13 y 14, miren lo que dice Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús. Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días en este texto? Dios, el Padre. Daniel ve a Jesús ascendiendo al Padre, no del cielo a la tierra, sino a Jesús entronizado, a Jesús a la diestra del Padre. Miren, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, las referencias bíblicas que algunas versiones de las Biblias traen, o las concordancias, no son inspiradas, pero son muy útiles. Y usted puede ver estas cosas en las mismas concordancias. Jesús está utilizando la terminología de Daniel para decir, cuando estas cosas sucedan, entonces ustedes van a entender, a eso se refiere con ver, reconocerán que se está cumpliendo ante ustedes que Jesucristo es el Rey entronizado a la diestra de Dios, y que a Él se le ha dado todo dominio, un dominio que no tiene fin. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso no podemos sacarlo cuando Jesús dice, todas estas cosas acontecerán antes de que pase esta generación. No era visiblemente. Mateo 24, 23. Entonces, dice Jesús, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque Jesús no iba a aparecer corporalmente. Y lo mismo podemos ver en Lucas capítulo 17. Aunque la traducción de la Reina Valera quizás no es la más, es correcta, pero no es la más entendible para captar. En Lucas capítulo 17, dice en el versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Puede traducirse como señales, y es algo visible, no vendrá con señales visibles, es decir, no verían cosas físicas como a Cristo, por ejemplo, físicamente viniendo en las nubes del cielo. Ahora, no todas las personas entienden que todas las cosas de Mateo capítulo 24 son futuras. Algunos que tratan con honestidad el texto, la ocasión de las preguntas, dicen, no, aquí Jesús ciertamente está hablando de la destrucción de Jerusalén. Pero entonces ellos creen o interpretan que Mateo 24 trata una pregunta más, y que esa venida y ese fin del siglo es el fin del mundo, y que eso comienza a contestar Jesús a partir del versículo 36. Porque recuerden que en el 34 tenemos que todas estas cosas acontecerán antes de que pase esa generación. Pero en el versículo 36 Mateo dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces algunos dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es una división en el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, y entonces a partir del versículo 36 Jesús ya dejó de lado la profecía sobre la destrucción de Jerusalén y va a hablar sobre lo que va a acontecer ahora sí en el fin de todo. ¿Cuál es el problema con esto? Que en el versículo 27 de Mateo 24, miren lo que dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces no podemos dividir el discurso de Mateo,
Pero es muy claro para nosotros cuando dejamos de lado esa idea de que Jesús está profetizando el fin del mundo y su venida corporal, que va a suceder. Jesús se volverá, retornará físicamente para la resurrección y el juicio final, pero lo que quiero que comprendamos, hermanos, es que no podemos traer esa enseñanza de Mateo 24, porque Mateo 24 está hablando del juicio pronto venidero en aquella generación sobre Jerusalén. Esta es la razón por la cual los discípulos preguntan acerca de su venida. Debemos entender esto. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor, de hecho, es mi entendimiento que la mayoría de las veces está hablando de esta venida en juicio sobre Jerusalén. Pero miren que no solo habla de la venida del Señor, sino que lo conecta Mateo con el fin del siglo, que algunas traducciones dicen mundo. Esto también trae complicación. Entonces, ¿a qué siglo se refiere? ¿Cómo es eso, el fin del siglo? Bueno, tampoco era algo desconocido para los discípulos del Señor que habían sido instruidos por el Señor y a los cuales el Señor les había enseñado varias cosas. No es la primera vez en Mateo 24 que Jesús habla del fin del siglo. Eso lo enseñó también, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, a través de una parábola. Antes leímos una parábola en Mateo 22 acerca de las bodas, la parábola de las bodas, y vimos que, como es común en las parábolas, dice que el reino de los cielos es semejante a. Así empiezan las parábolas del Señor, la mayoría. El reino de los cielos es semejante a. Jesús está describiendo cómo es el reino de los cielos. Pero si ustedes miran con atención en las parábolas, Jesús no está describiendo cómo es la eternidad. Jesús está describiendo cómo es el reino que Él trajo o que Él traería. Eso mismo vimos en la parábola de la boda y también lo vemos en la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, a partir del versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Recuerden cómo hablaba también las otras parábolas de tomar las cosas y quemarlas, de quemarlos, hablando del juicio de Dios. Esto es lo mismo que vemos aquí. Ahí mismo, a partir del versículo 36, Jesús explica esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, como la parábola del sembrador que salió a sembrar. Él explica: es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Hay que prestar mucha atención a estas palabras de Jesús cuando dice que la buena semilla son los hijos del reino, porque vamos a ver ahora en Mateo 22 a quienes hace referencia a Jesús en este punto como los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿De dónde lo recogerían? De su reino. Ahora, si nosotros asumimos que Jesús está hablando aquí en términos del nuevo pacto, hay una contradicción con lo que enseñó Jesús. Porque Jesús enseñó que nadie que no fuera redimido por Cristo, santificado por Cristo, tiene lugar en el reino de los cielos. Pero aquí la parábola explica que es de ese reino de Dios que recogen a los que sirven de tropiezo, es decir, a personas que literalmente es presente, están sirviendo de tropiezo. Está hablando de pecadores, pero los pecadores no tienen lugar
en la Jerusalén celestial, que es la iglesia de Dios. De eso la Biblia lo enseña abundantemente. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice que los justos resplandecerán como el sol. Pablo a los filipenses dice que ellos deben ser irreprensibles porque son como luminares en este mundo, en aquella generación maligna y perversa. Hermanos, aquí está hablando Jesús del fin del siglo y hablando de su venida. Esto es lo que los discípulos tienen en mente cuando le dicen a Jesús en Mateo 24, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando Él recogiera de su reino a los que sirven de tropiezo. Ahora veamos quiénes son esos que sirven de tropiezo. Mateo capítulo 22. Mateo 21, perdón. Mateo 21, a partir del versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Y por favor le voy a pedir que, si puede, si usted es rápido para buscar, marque en su Biblia y lo mantenga ahí, Isaías capítulo 5, por favor. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues, oigan, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que paguen el fruto a su tiempo. En Mateo 3, el fin del siglo, recogió a los que sirven de tropiezo, a los inicuos, de su reino. Esto es lo que está pasando aquí. Los mismos que responden a Jesús entienden esto. Versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y ahora veamos unas palabras claves. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Noten que ellos mismos reconocieron que Jesús estaba haciendo referencia a los judíos, aquí encabezados por los líderes judíos, que rechazaron al Hijo de Dios y que finalmente lo mataron, como decía la parábola que Jesús estaba enseñando. Nosotros no podemos pensar que este juicio del que está hablando el Señor es el juicio final, porque Jesús está hablando sobre Jerusalén y los mismos fariseos entendieron esto. Ahora, les dije que marcaran allí en Isaías capítulo 5. Esta parábola en Mateo nos habla de una viña. Esto no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento se anuncian estas cosas. Isaías capítulo 5. Versículos del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Qué decía la parábola? Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado.
Versículo 2 de Isaías 5. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, que diese buenos frutos, y dio uvas silvestres. Esta expresión significa malos frutos. Algunos dicen que significa frutos podridos. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Dice ahí Isaías, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta. Dice, será hollada. Lucas registra el discurso del Monte de los Olivos a Jesús diciendo que Jerusalén será hollada por los gentiles. La viña del Señor, Jerusalén. Dice aquí también Isaías, haré que quede desierta. ¿Qué leímos en Mateo 23? Cuando Jesús dijo, esta casa os será dejada desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y miren que aquí dice que él esperaba que diese uvas, y dio uvas podridas, uvas silvestres. Estos son frutos. Esperaba que diesen los frutos correctos del reino, pero no los dio. Ahí en Mateo 21, ¿qué les dijo el Señor a ellos? Por tanto, os digo que el reino de Dios, versículo 43, Mateo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, esto literalmente es a nación, que produzca los frutos de él. Jesús le estaba diciendo a los judíos perversos, les estaba diciendo, ustedes no produjeron los frutos que yo esperaba. Lo mismo que Isaías dice en el canto de la viña del amado. No produjeron los frutos de él, produjeron uvas silvestres, frutos podridos. Hermanos, miren qué armonía hay en las Escrituras, porque esto no se ve solo en el Evangelio de Mateo. El fin del siglo es el fin de una era, como les dije el título del mensaje. ¿Qué era esa? Era la era, como algunos la llaman, mosaica o la era judía. Era el fin de Israel como nación del pacto. Y esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Esto es algo profetizado desde el Antiguo Testamento. Y aquí voy a ir muy rápido. Debo ir muy rápido porque ya debemos terminar. Esto está desde Deuteronomio capítulo 32, incluso versículos del 31, donde Dios anuncia de antemano todas las cosas que iba a pasar con su pueblo, con Israel, que él había librado de la esclavitud de Egipto, pero que en los postreros tiempos, y los postreros tiempos o los últimos días, no se refiere a los últimos días del mundo, sino que se refiere a los últimos días de ese siglo, de la era judía. Dios mostró a Moisés para que diera la enseñanza a los israelitas de lo que sucedería en aquel fin del siglo, en los últimos días de aquel siglo. Deuteronomio capítulo 31, versículos 16 al 22. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, oigan esto, ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo.
pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Ahora permítame leer algunos versículos de este cántico. Bueno, en el capítulo 31, versículo 29, todavía no es el cántico, dice: porque yo sé que después de mi muerte, esto es Moisés hablando al pueblo, yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, esto es, los últimos días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Y ahora sí, ya dentro del cántico de Moisés, Deuteronomio 32, dice el versículo 29. Recuerden que este cántico era como testigo para Israel. Versículo 29 dice: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cuándo sería ese fin? En los postreros días, cuando Dios dijo: vendrían estos males. Versículo 43: regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Esto sucedió en el tiempo del Señor Jesucristo. Estas cosas se muestran en la visión que Daniel tiene sobre el fin de Israel. Daniel 9:26, cuando se le da la visión de las 70 semanas. En el 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto es la muerte del Señor Jesucristo. Fue muerto en manos de los romanos, pero producto de la rebelión de los judíos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin, oigan bien, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Por qué Mateo cita la profecía de Daniel en Mateo 24:15? Porque esto estaba hablando Daniel. Y miren cómo a Daniel se le manifiesta, se le revela esta visión, hablando del fin, hablando de que la ciudad y el santuario serían destruidos. Daniel 12:9. Él respondió, o sea, el ángel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y este es el mismo del versículo anterior, en Daniel 9:26, el fin de Israel como nación, el fin de la ciudad cuando el templo sería destruido. De hecho, hermanos, la mayor parte de Apocalipsis, como se les he dicho en otra ocasión, lo que está narrando es aquel juicio de Dios terrible que llegó sobre aquella nación de Israel, en conformidad a lo que Daniel vio. Pero Daniel estaba muy lejos de aquel juicio, y por eso a Daniel se le dice: sella estas palabras porque es para el tiempo del fin. Pero cuando al apóstol Juan se le revela el Apocalipsis, ¿qué le dice el ángel a Juan? No selles estas palabras porque el tiempo está cerca, en aquella generación, como Jesús lo profetizó. Hermanos, la Biblia es muy clara en esto. Y cuando entendemos que Mateo 24 no está hablando del fin del mundo como algunos sostienen, podemos estar seguros no solamente de que todas estas cosas, cuando hay terremotos, cuando hay guerras, eso ya no es señal de nada, porque esas fueron señales para aquella generación en aquel tiempo específico. Y como les dije, todo esto podríamos verlo, y si el Señor lo permite, el próximo año podremos empezar a estudiar sobre escatología, pero eso requiere una serie sobre estas cosas. Aquí estamos abordando simplemente lo mínimo, y tiene que ver con la ocasión que dio el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. La pregunta de sus discípulos a las palabras de Jesús cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra en este lugar que no sea derribado. No pensemos que todo lo que está sucediendo ahora son señales de que ya viene un fin del mundo. No, Mateo 24 son cosas que bíblicamente, más bien cuando lo entendemos, podemos decir: qué grande es nuestro Señor, porque toda profecía que Él ha dado y que ha mostrado un tiempo, todas estas cosas las ha cumplido. Y cuando entendemos que este fin no era el fin del mundo, sino el fin de la era judía, podemos comprender entonces que ahora estamos en una era más grande, una que no tiene fin,
que fue lo que para los discípulos cuando predicaron que no había venido la destrucción de Jerusalén, hablaban del siglo venidero. Aquí Jesús profetiza el fin de aquel siglo malo, donde Satanás, como le llaman en algunos versículos, era el Dios de ese siglo o el príncipe de ese mundo. Y realmente lo era. El Señor le dio una permisividad a él para dominar sobre estas cosas. Por eso cuando Satanás se le presenta a Jesús en la tentación, él le dice: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Miren que Jesús no le dijo: no, usted no tiene potestad sobre esos reinos. Jesús le mencionó la Escritura, habló con la Escritura, pero en verdad Satanás tuvo posesión de eso. Pero cuando vino este fin de la era judía, donde el gobernador era Satanás, entonces miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15. Y les dije, Apocalipsis narra el juicio de Dios sobre Israel. Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Literalmente en el griego no es plural allí, es singular. Y lo que dice aquí es: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Miren qué contradicción hay si nosotros pensamos que todavía estamos viviendo en aquella antigua era donde a Satanás se le llamaba el Dios de este siglo, porque estaríamos asumiendo que Cristo está gobernando, porque Él mismo le dijo a sus discípulos: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y al mismo tiempo hacemos a Satanás el príncipe de este mundo. Eso no puede ser. Los reinos del mundo, el reino del mundo, han venido a ser de nuestro Señor, y es un reino que no tiene fin. Y estamos viviendo una era maravillosa, hermanos, donde Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y cumpliendo la profecía que dice que Él estará allí sentado hasta que ponga por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él muestra que el último enemigo a vencer es la muerte. ¿Y saben cuándo se vence la muerte? Con la resurrección de entre los muertos. Cuando, al igual que Cristo, por su poder, nuestros cuerpos sean levantados de entre los muertos, transformados, glorificados, para habitar entonces en la eternidad con Dios, donde le veremos a Él tal como Él es, a Cristo, su persona, le veremos de manera maravillosa. Y esta es la esperanza que trae para nosotros, hermanos. Un mensaje como este no es para decir simplemente: ahora entiendo la profecía. No, esto implica que apreciemos. Si nosotros somos cristianos, debemos apreciar lo que esto significa. Somos hijos del gran Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tenemos un reino que no tiene fin, que nunca será quitado. Estamos en las manos del Señor y somos llamados por el Señor para predicar el evangelio del reino, para que este mensaje domine en cada corazón, porque la Escritura dice que el Rey dominará de mar a mar. Eso nos dice la Escritura. El Señor pondrá todos sus enemigos por estrado de sus pies, y usted y yo tenemos la gran misión de hacer avanzar el reino para que el Señor siga derrotando a sus enemigos, porque eso no viene por leyes humanas, eso no viene por estratagema de hombres, eso viene por el evangelio siendo predicado con fidelidad y el Espíritu de Dios obrando con poder en cada corazón. Que el Señor nos ayude a seguir comprendiendo cada vez mejor aún porciones de la Escritura difíciles como esta. Vamos a orar.